semana en una cápsula más de ATEMAP y hoy con el gusto de tener a nuestra directora general y a nuestra fundadora, Silvia Labardini. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, mi querida Vanessa, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. En esta cápsula lo que queremos que nos ayudes es entender esta parte de cómo es que me puedo dar cuenta que soy emocionalmente responsable. Gran pregunta, muy interesante. Me parece que en base a mi experiencia yo puedo decirte que ser emocionalmente responsable significa que puedo estar consciente, primero que nada, de aquellas situaciones eh, que me retan o de aquellas circunstancias que pueden de alguna u otra forma mover mi estado emocional por alguna razón, ¿no? Independientemente de dónde venga o de quién venga o de qué cosa me esté dando este movimiento, pero en el momento en el que yo estoy consciente de que ese estado emocional puede ser de alguna forma movido, es válido. Sin embargo, desde la conciencia, que es la primera capacidad y la primera característica, puedo entonces saber que estoy movido, ¿no? Y a partir de que entonces tengo esta conciencia, es que puedo entonces gestionarla de la mejor forma o gestionar las emociones de la mejor forma posible para que cumpla como con varias cosas. Una es que me sume, ¿no? Que me aporte a la hora de gestionarla, porque gestionarla significa que la puedo llevar a la acción de una o de otra forma. Al final siempre tenemos esa gran capacidad de ejercer nuestra decisión, ¿no? Entonces, no es gestionarla nada más por gestionarla, ¿no? Sino más bien es gestionarla en función de qué cosa me aporta, me suma, principalmente primero a mí, y enseguida la siguiente característica es qué de mi reacción, qué de mi gestión, qué de mis emociones puede aportar positivamente al sistema en el que me encuentro, ¿no? Y cuando digo sistema, puedo hablar de muchos tipos de sistemas, es decir, un sistema personal, social, laboral, cultural, familiar, ¿no? De pareja, en donde esta gestión implique, a partir, insisto, de la conciencia, que mi acción corresponda con lo que puede aportar, más no lo que puede restar, ¿no? Si mi reacción va en función de resta, pues entonces puede ser que la gestión personal de esta emoción o de estas emociones no esté lo suficientemente consciente. Eso es ser emocionalmente responsable para que también logremos, o yo logre ser lo más congruente posible con lo que me demanda cada situación y con lo que me demanda cada circunstancia en función de lo que siento y de lo que pienso y de lo que hago y digo. Con esto que pienso y con esto que siento. Correcto. Ok, pero siento que de repente puede haber esta confusión entre, y si lo que siento no es algo positivo, o sea, no es felicidad, sino más bien es tristeza o es enojo, ¿cómo podríamos ahí trabajar esta gestión? Claro, cuando yo hablo de conciencia, de emociones, no necesariamente son emociones que por cultura o que por aprendizaje las tengo como en la lista de lo positivo, ¿no? También Ok. puedo tener emociones que por cualquier razón o circunstancia correspondan a lo que entendemos como negativo, ¿no? Como las que acabas de decir, o sea, tristeza, enojo, frustración, impotencia. No estoy hablando de lo positivo y lo negativo de la emoción como la tengo aprendida, va a depender mucho de mi contexto también cultural y de mi propia educación, de mis propios referentes. Cuando digo positivo o negativo me refiero a que cuando la gestiono significa que la puedo regular, que la puedo administrar conmigo mismo y que si estoy invadido o invadida por un estado, por ejemplo, de tristeza, ¿no? Ujú. Bueno, en la medida en que estoy consciente, es en la medida que me permitirá pedir ayuda, ¿no? Me permitirá buscar información para saber qué hago con esto que siento. Lo positivo y lo negativo tienen más que ver con mi acción, ¿no? Ah, Como cómo yo lo puedo llevar a cabo.
Ajá. O sea, Más lo que que, yo hago ante esto que siento. correcto, ¿no? Perdón. No, está perfecto. Y que además, insisto, me sume y sume a mi sistema, ¿no? No puedo dejar de ver el sistema en el que estoy inmerso o inmersa porque en el momento en el que dejo de ver el sistema y solamente pienso en mí, y bueno, si para mí hacer o decir tal cosa desde la parte de la tristeza, por ejemplo, es algo que solo me beneficia a mí y me olvido del sistema, ya no estoy siendo responsablemente a nivel emocional, es decir, más bien estoy solo pensando en mí, ¿no? Pero para cuando sí puedo pensar en qué implicaciones mis acciones puedan tener en mi sistema y buscar, insisto, aquellas acciones, sí, acciones es la palabra, que pueden ser tal cual acciones como tal, o verbalizaciones o pensamientos que resten al sistema, pues entonces ya no estoy siendo lo suficientemente regulado o regulada para que entonces tenga un impacto positivo al sistema. O sea, tiene más que ver con la acción, más que con el aprendizaje que tuve o tengo sobre qué tipo de emociones son positivas o negativas. Ok, sino lo que yo hago antes. Por ejemplo, a mí de que de repente me pasa que, no sé, mi hijo me hace algo y yo siento un enojo y en vez de regañarlo y echarle un grito, yo lo que hago, aunque suena trillado, es como el de cuenta hasta 10 y respirar. Y entonces ya voy con él y le doy una respuesta o lo que sea ante lo que está sucediendo. Pero ya mi reacción o como estoy regulando ya no va como a hacer una acción negativa con mi hijo de gritarle o algo así. Eso sería como, palomita, estoy siendo emocionalmente responsable. Sí, porque no significa que no te enojes, no significa que no te pongas triste, no significa, más bien significa que a partir de la tristeza y del enojo puedes tener ese filtro de contar hasta 10, ¿no? Que es una muy buena forma de regular, y entonces seguramente tu reacción y tu acción sea mucho más sensata, ¿no? De tal manera que te sume a ti y le sume a él, por ejemplo, ¿no? Okay. Ok, y es que aparte yo creo que ahora que estamos en este confinamiento se ha vuelto como todavía más retador esta parte de ser emocionalmente responsable. Claro. Claro, porque puedo darme cuenta que estoy siendo emocionalmente responsable en la medida en que trabajo día a día por elección, en mi capacidad de concentración, en mi capacidad para no reaccionar impulsivamente, en mi capacidad para gestionar conmigo mismo, por ejemplo, la irritabilidad en la que me puedo encontrar por parte ¿no? del mismo encerramiento, por mi capacidad de comunicación, de claridad, de transmitir lo que deseo, lo que siento, lo que pienso, sin que esto implique que el otro o los otros tengan que satisfacer inmediatamente mis necesidades, ¿no? Pero sí las puedo expresar correctamente en términos de claridad, ¿no? Eh, Tiene que ver con mi capacidad de cambio, mi capacidad de adaptación, mi capacidad para poder pausar cuando considero que es necesario pausar. Y sobre todo, también tiene que ver con el poder mantener mis relaciones cercanas del tipo que sea, de trabajo, de amistades, de familia, lo mejor posible en términos de una buena y sana relación que no necesariamente va a cumplir con mis expectativas al 100%, o yo no voy a cumplir las expectativas al 100% de los demás, pero sí desde el respeto puedo tener una buena comunicación que nos pueda llevar a un buen acuerdo, ¿no? Y Claro. a un trabajo colaborativo. En las empresas esto en este momento es fundamental, ¿no? Tener esa disposición de entrada para que entonces el resultado del trabajo en equipo sea un resultado que se acerque a la parte más productiva, la parte más asertiva y la parte más alineada a la expectativa en cuanto a resultados se refiere, ¿no? Claro. Eso tiene que ver con ser emocionalmente responsable, desde la conciencia. Desde No la puedo conciencia. hacer, ajá, O sea, yo no estar puedo consciente pretender. de lo que yo siento y de lo que mis acciones ante lo que yo siento, digamos, hacen en mi sistema, ya sea familiar, laboral, o de amistades, no sé.
Claro, incluso también implica tener la capacidad para ser empático y entender cómo se siente el otro, ¿no? Ante alguna circunstancia. O sea, puedo la claridad exacta de algo muy preciso, pero sí puedo empezar a sentir que seguramente no está en, no sé, en un buen momento o no, ¿no? Vamos, puedo realmente darme cuenta de cómo se siente el otro, ¿no? Desde la empatía. Y eso también implica ser emocionalmente responsable. No es que solo me importe lo mío y pues ahí te va, ¿no? Sino más bien puedo como esto, o sea, como interactuar entre lo que yo siento, el otro siente y lo que me transmite, lo que yo transmito, para lograr el mejor equilibrio del sistema al que pertenezco en función de mis acciones, de las cuales requiero ser responsable. Y responsable es que me hago cargo de esas acciones que estoy tomando como decisión, ¿no? Y del impacto que esto tiene. Uh-huh. Exacto, o sea, es el amplio de la palabra responsable. Bueno, pues Sí. muchísimas gracias, Silvia.